Dice, la oración es una conversación, es una comunicación. Ahora ponemos un ejemplo. Dice, Dios le había preguntado a Satanás, diciendo, o sea, estaba conversando, estaba dialogando. Le decía, ¿de dónde vienes? Y Satanás le decía, de la tierra. Y ahora nos hay que preguntar, en esta conversación, ¿hay una oración? ¿Está orando, sí o no? No está orando. Y así mismo, ahorita hemos terminado de orar. ¿Cuántos habrán conversado con Dios? Pero ¿cuántos también, como este Satanás, cuando le ha preguntado, está conversando? ¿Sí? ¿Ha dicho? ¿Qué ha dicho? Dios le ha dicho, ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás le respondió, de rodear la tierra. Y ahora preguntémonos cada uno de nosotros, si la oración es un diálogo, la oración es una conversación. ¿Cuántos de nosotros en este momento, cuando nos hemos rodillado, hemos orado de verdad? O como este Satanás, nada más hemos dialogado, hemos conversado. A ver, eso toma conciencia, cristiano. Empezando de mí hay que tomar conciencia. ¿Hemos orado o hemos estado arrodillados, dormitando? O no sé. A ver, cada uno toma conciencia. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Palmas para Cristo! Entonces dice, la oración es un diálogo. Entonces, ¿quién también estaba dialogando con Dios? Satanás estaba dialogando, pero eso no era oración. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, esa parte nos enseña, no todo el que se ha arrodillado ha orado, hermanos. No estoy ofendiendo a nadie, se estoy explicando. No todos los que estaban arrodillados han orado. ¿Ve? ¿Quién debe examinarse? Cada uno. Cada uno. ¿He orado? O como este Satanás he conversado, pero he dormitado. He dormitado. Estaba escuchando la oración de la hermana del costado. O decía, o sacaba mi celular y decía, wow, ¿qué hora va a terminar? Mucho se ha demorado la alabanza también. Ahora mañana tengo que ir temprano a trabajar. O no sé, pero ¿quién también ha orado cerrando sus ojos? O cuando se ha abierto sus ojos, pero ahora pregunta, ¿por qué cerramos nuestros ojos? ¿Sabes por qué cerramos nuestros ojos? Para comunicarnos, para estar más atentos. Y si tú estás abierto tu ojo, estás viendo al costado, a los demás, así. También en la alabanza, si uno también es atento o es detallista, aquella persona que busca en espíritu, en verdad, empezando a alabar cerrado su ojo atento, ¿verdad? Pero siempre debemos ser cada uno de nosotros ver, ¿no? Un momento, a ver, y ves, la otra hermana está alabando ahí fervientemente, y la otra hermana le mira al otro, la otra hermana le mira al otro, la otra, ay, ¿ve? Y así igual también pasa en la oración, hermano. Amén. A su nombre, yo me he volteado para que me digas, tal vez la hermana me ha visto que me estoy orando y a mí me está diciendo, no, hermanos, la palabra está diciendo, hermanos, porque dice, Satanás también había dialogado con Dios, había conversado. Dios le había dicho, Dios le había preguntado, Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y él le ha respondido. Y ahora nos dice, la oración, dice, es una conversación. Y ahora les pregunto, vuelta para entender. Entonces, Satanás ahora estaría orando así cuando ha conversado. No. Por eso vamos a volver nuevamente, vamos a decir, ¿y cuántos de nosotros hemos orado? No toda conversación es oración. Amén. A su nombre. Entonces dice, hermanos, su definición, oración es un diálogo en temor reverente a Dios. Dice, la oración es una conversación, un diálogo, pero con temor, manchacuyua. ¿Y cuántos nos hemos arrodillado con temor, no? Con temor,
con humillación. Eso dice su oración, hermanos. Cuando Satanás se ha acercado a Dios, ¿acaso se ha acercado con temor? No se ha acercado con temor. Se ha acercado con esa valentía. No ha tenido miedo a Dios, no ha tenido respeto ni temor. Por eso ha dicho, estoy viniendo de haber rodeado la tierra. Y Dios le ha respondido, amén. A su nombre, a su nombre. Palmas para Cristo, hermanos. Dice también, ¿no? Un cristiano que no ora se va a morir. Pero ¿se va a morir su carne o su espíritu? Su espíritu. Entonces estamos en introducción. Un cristiano que no ora se va a morirse, se va a tropezarse. Amén. A su nombre, a su nombre. Entonces, hermanos, el modelo perfecto de la oración es Jesús. Ahora vamos a ver las 5 claves de la oración. El primero es acción privada. Dice, no, acción privada, debemos orar en privado. El 2 nos dice, el 2 es la oración debe ser sincero. 3, la oración de reconocimiento. 4, la oración acto integral de sujeción. 5, la oración acto de humillación en amor. A ver, el primero nos decía, hermanos, acción privada. Quiere decir, en nuestra oración dice, debe haber disciplina. Vamos a pasar a la palabra de Dios, Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, hermanos. San Mateo capítulo 6, versículo 5. San Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra. A ver, pónganse de pie, hermanos, un versículo vamos a leer. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo, que ya tiene su recompensa. Tomen su asiento, hermanos. Dice, amados hermanos, el 1, ¿por qué lo ponemos acción privado? Privado, ¿qué quiere decir? Que no te vea nadie, tú solo, ¿no? En tu aposento también nos dice la palabra. Por eso dice acción privada, con disciplina. Nos habla en Mateo 5, 6, dice, nuevamente vamos a leer. Cuando ores, no